Y estábamos hablando con la Muri que hemos visto, yo creo que he visto todas las obras del taller. O sea, del taller, de La Pieza Oscura. Partí con el taller, ¿tú también? Sí, porque creo que las que no he visto no eran de La Pieza Oscura, fíjate. Estamos con Marcelo Leonard, quien junto a Nona Fernández son los cerebros y el corazón de La Pieza Oscura, que es una compañía de teatro fundamental para el teatro chileno del último 15 años, uno podría decir. ¿Cuándo partieron? ¿Con esto? No, nosotros partimos... ¿Pero La Pieza Oscura? Es que La Pieza Oscura, claro, como que esta reencarnación podría decirse que con el taller que fue hace 13 años. Ya. Hace 13 años. ¿Cómo estás, Marcelo Leonard? Muy bien de estar acá, en tu nueva casa, en esta nueva radio. Siento que soy parte de un momento histórico. Eres parte de un momento histórico. Muchas gracias por sumarte a esta historia y también por venir a hablar del taller, que como yo decía es una obra que vimos en su momento. Yo no sé si la vi hace 13 años, pero la vimos en su momento. Creo que yo la he visto 2 veces, porque recuerdo haberla visto en el GAM y en otro lado más. ¿Dónde ha sido? ¿Quién sabe? En el Teatro Nacional la vimos. Sí. Nuestra casa principal ha sido el GAM, pero la hemos dado en el Teatro Nacional, la estrenamos en las Terra 90, la dimos en el Teatro de la Memoria. De hecho, tú pusiste la otra vez un post acerca de eso, de que... La función de Valparaíso coincidió con que hace 13 años que estrenamos la obra en las Terra 90. Que hoy día ya no es un teatro. No, es un Starbucks. Mira, ahí en la tarde. Claro, y eso también habla, ¿por qué me llamó la atención ese post? Porque también pienso en lo difícil que es hacer teatro, lo difícil que es sostenerse como compañía, y además estar constantemente, y me gusta mucho en términos de tu trabajo, ir y venir con revisar algunas cosas que ya vienen haciendo, y que la belleza del teatro es como poder retomar obras que tienen más de 10 años o 20 o 50 y decir, bueno, aquí está, Shakespeare, qué decir, ¿cierto? Los clásicos, y decir, todavía tienen cosas que decirnos, y al mismo tiempo, en tu caso, estar creando cosas, ¿cierto? Con el colectivo El Pony, tú has estrenado varias cosas en el último par de años que son absolutamente nuevas. Entonces, preguntarte por tu recorrido como director teatral, cómo se alimenta de estas novedades, de este ejercicio además como docente, ¿cierto? Como escritor también en tu caso, para volver a retomar un texto que conoces tan bien como el taller. Es que es raro. El teatro efectivamente es una cosa que se está modificando constantemente. Nosotros con la Nona, digamos, en la Pieza Oscura, y yo por mi parte, la Nona por su parte también como actriz y a veces como dramaturga, generalmente estamos produciendo cosas nuevas. Todos los años o cada 2 años estamos produciendo cosas nuevas que se transforman en lo que queremos hacer y decir en ese tiempo. Pero Voyager fue lo más reciente. Voyager con La Pieza Oscura, claro, fue lo más reciente. Pero claro, hay obras, por ejemplo, que después de mucho tiempo las hemos vuelto a dar. Por ejemplo, el Liceo de Niñas tuvo 2 temporadas con un lapso de tiempo de, no sé, 5 o 7 años entre las dos. Pero el taller es una obra que siempre la hemos dado. La hemos dado porque es relativamente simple de hacer. Nos la piden. De repente hay efemérides. Me acuerdo que, por ejemplo, cuando murió Mariana Calleja, hicimos una temporada flash en diciembre en el GAM, que el diciembre en general no es un buen mes para el teatro, o en ese tiempo al menos no lo era. Y no sé, pues llenamos las funciones. Después, para los 50 años del golpe, hicimos un ciclo en el Teatro Nacional. Entonces siempre la hemos estado dando. Curiosamente en temporadas no tan largas, porque en 13 años hemos dado, estuvimos en Ovalle el fin de semana pasado y fue la función número 90. 90 en 13 años. 90 en 13 años. 90 en 13 años. Entonces generalmente son como temporadas cortas, intensas, muy repletas. Sabemos que la gente de repente se la empieza a repetir. Como está el libro editado por Ediciones Oxímoron, el libro sabemos que, la obra también de alguna manera se lee. Y se ha estudiado. Se ha estudiado, evidentemente. Y nosotros mantenemos una cosa que es muy bonita con esta obra, y que es una decisión política, divertida, de amistad, de todo. Es que nosotros nunca hemos cambiado el elenco, nunca hemos cambiado la escenografía, y siempre mantenemos exactamente el mismo equipo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la Cata Devia hizo la escenografía, Rodrigo Iturra la realizó y es el que nos ayuda a remontarla todas las veces. De hecho, la está ahora en estos mismos levantando en la sala del GAM, donde tengo que ir ahora después, porque mañana tenemos el reestreno.
Y por ejemplo, Nicolás Jofre, que era el asistente de la Cata y que ahora es un extraordinario iluminador y que fue iluminador de Voyager, que hizo un trabajo increíble, nos sigue ayudando en los remontajes. El elenco es exactamente el mismo y estamos más viejos y estamos más locos, entonces la electricidad que bulle del escenario cuando lo hacemos, lo hablábamos la otra vez, es como que la obra está exactamente igual y a la vez ha cambiado mucho. Claro, claro. Bueno, decir que además a mí me parece que remontar una obra no es tan fácil porque también cuando tienes nombres del nivel que tienes en el elenco y en el equipo, juntar a toda esa gente tampoco es tan fácil. Es súper difícil. Ojo que en el elenco está la gran Carmina Riego, la tremenda Francisca Márquez, está Nancy Gómez, Francisco Medina, que queremos tanto, tantos besos, Juan Pablo Fuente y Nona Fernández. O sea, es como ya la pura agenda de la Nona es del terror. ¿Qué decir todo el resto? Es del terror y nosotros por eso cuando hay alguna posibilidad, y en este caso, por ejemplo, esto hay que decirlo, nosotros remontamos ahora, la última vez que le habíamos dado fue el 2023 para los 50 años del golpe en el Teatro Nacional, tuvimos una excelente temporada ahí, luego nos fuimos a cada uno otras cosas, donde a veces nos juntábamos como con la pancha que hicimos Voyager, y ahora surgió la posibilidad de dar la obra en regiones, porque La Pieza Oscura tiene un PAOC, que es este programa de acompañamiento para instituciones, no me sé las siglas, sorry. Asociadas, culturales, claro, una cosa así. Instituciones cooperadoras, y tenemos un fondo que en el fondo nos ayuda a hacer girar la obra, a hacer girar Voyager afuera. Estamos haciendo, curiosamente, por el taller, estamos haciendo un taller de dramaturgia en el GAM que se llama El Cuarto Oscuro, donde seleccionamos a 8 dramaturgos jóvenes, donde vamos a hacer acompañamiento de sus trabajos durante todo el año con la Nona. Entonces surgió esta oportunidad y de repente, como el GAM estaba celebrando sus 15 años, y nosotros, imagínate, hace 13 años que estrenamos la obra y fue muy rápidamente después de nuestra temporada en las Terra 90, que nos llamaron del GAM, Javier Acacha dijo, tienen que darla acá, y empezamos a darla un martes a las 9 de la noche, dijimos, nadie va a venir a verla, y se llenó, y después hicimos varias temporadas en el GAM, entonces siempre decimos, cuando sale la batiseñal del taller, digamos, como que todos miran, ven sus agendas y si hay un espacio, vamos y le damos, porque realmente la pasamos muy bien. Al ritmo de Rasputín. Exactamente. sale y nos vamos. Por si alguien no sabe, está Rasputín en la trama. En la trama y en la música. Y en la música, y es el momento bailable alto. Y bueno, y a propósito de lo que decías, Marcelo, esto de estar más viejo y estar más loco, si algo que hemos aprendido, yo creo que después de los 40 uno como se desfachata. Es como ya fue. Y aquí está uno levantando una radio, ¿no? Claro. Y cuando pasan los años todavía es más eso, es como uno ya sabe más o menos sus límites, pero también sus posibilidades, y es como ya tiene más o menos un nombre y le importa cada vez menos y se lanza, ¿no? Y esa es una de las fuerzas que tienen ustedes como elenco y como equipo, pero también Chile cambió. Y no sé si a los lugares hacia donde nosotros pensábamos hace, ¿qué vamos a decir? ¿5 o 6 años atrás? Lo que pasa es que en eso, por ejemplo, nosotros, bueno, con La Pieza Oscura en general tenemos como un doctorado para eso, porque cuando nosotros estamos dando las obras, es como dijo alguna vez Miles Davis, decía, yo he cambiado la historia de la música 3 o 4 veces. Claro. Bueno, aquí Chile ha cambiado como 3 o 4 veces en todo este tiempo. Sí. En todo este tiempo. O sea, y te digo, en La Pieza Oscura nos ha pasado que cada vez que dábamos Noche Mapuche, pasaba algo que la obra se leía de una manera distinta. Sí. Cada vez que dábamos Proyecto Diablo, pasaba algo que la obra se leía de una manera distinta. Y con el taller exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, desde... Por ejemplo, nosotros teníamos una temporada muy adelantadamente presupuestada para dar el taller después de muchos años, o sea, no muchos años, porque no es tanto, pero eran como 2 años que no la habíamos dado, y nos ganamos un fundar para remontaje, creo, no me acuerdo si fue esa, pero y teníamos para justo los días del estallido. Justo para los días del estallido. Mediados de octubre. Y finalmente tuvimos que dar las funciones del taller en el Teatro de la Memoria, a metros de donde sucedía todo, a las 5 de la tarde. Las funciones se agotaron y tuvimos que hacer doble función a las 12 del día y a las 5 de la tarde. Entonces, claro, cambia mucho desde Chile despertó. Claro. Desde ahí hasta que se viene la ultraderecha. Y la obra
sigue porque la obra está en un lugar tan extraño, que yo creo que es el lugar donde tienen que estar las obras de teatro, que finalmente como la hagamos lee a su época, a pesar de que es una obra, entre comillas, de época, que pasa en los años, como dicen en la obra, pasa en 1976, nos habla de la hora y de los ciegos que somos y los ciegos que, porque no vemos las cosas venir, a pesar de que los signos de lo que va a venir están en el aire. Claro que sí. Ahora, también pensaba que cuando ustedes partieron la obra, Mariana Calleja estaba viva. Sí. Y desde ahí hasta entonces, desde hace 13 años, hasta ahora, hay una serie de televisión. Sí. Que hubo inspirada, ¿cierto? Marian Mike, ahí estaba buscando el nombre, sí. Que la pueden mirar en Max, de hecho. Sí. Protagonizada ahí por la Mariana Loyola y por Andrés Rillón. Y también salió al año pasado el libro. El libro de Juan Cristóbal. De Juan Cristóbal Peña sobre Mariana Callejas, que también ha sido fueron los libros más leídos el año pasado. Sí. O sea, es como que les fue muy bien. De nuevo pasa otra cosa, porque pienso que cuando ustedes mostraron la obra en el 2013, quizás el nombre de Mariana Callejas y esto de que haya estado casada con Michael Townley, que hoy día sabemos, ¿cierto?, que era un agente estadounidense al servicio de la dictadura, y que hacía ella sus distintos talleres, ¿cierto?, con esta gente que además algunos son más o menos conocidos. Era como un secreto dentro del mundo, de alguna manera, de la cultura. No era tan popular, digamos. No había tanta gente que supiera quién era Mariana Callejas y su historia y lo que había pasado con ella. Y estos productos culturales, diríamos, ¿cierto?, la obra y la serie y el libro nos han ayudado a visibilizarlas. ¿Tú sientes que eso también cambia la visión que puedan tener los espectadores y espectadoras del taller hoy día? Probablemente esta es la primera vez que la damos después del libro Juan Cristóbal, por ejemplo, que claro, que ha tenido un... yo creo que mucha gente conoció, digamos, la gente, el público cercano del teatro conoció esta historia a lo mejor por nosotros. Nosotros, mi generación... O sea, yo la conocí por ustedes. ¿La historia de Mariana Calleja? Sí. Ah, mira. O sea, la había escuchado así como pero como una bajada más real, así como, wow, esto era. Claro. Con el delirio de ustedes, digo. Yo te digo, claro, evidentemente. Que igual no es tanto, O sea, sí, pues si uno piensa, esta señora está haciendo talleres a los hechos literarios mientras abajo están torturando. Claro, en relación a los hechos no es tanta la diferencia. Sí, la siempre dice que la obra tiene un juego muy, muy raro, porque los casos, las víctimas de Townley y Mariana Calleja aparecen con nombre y apellido, digamos, Carlos Prats, Orlando Letelier, Carmelo Soria, pero ni ella ni Michael Townley aparecen con sus nombres reales, ni los miembros del taller, por cierto, porque esos son mucho más reflejos. Pero claro, para la generación nuestra es curioso porque, por ejemplo, estamos entre nosotros, el pelambre. Claro, no son demasiados los escritores que han ido a ver la obra. Mira. Los escritores más de esa viejos, generación. No, sorprendentemente. No te voy a decir nombres, pero sorprendentemente no. Los que se han ido son... La gente más joven. No, y amigos nuestros de generación que compartimos incluso nuestros propios talleres literarios. Claro. No sé, pues, digo, Ale Costamaña o la Andrea Jeftanovich, que también... han sido críticas teatrales, ellas también, porque conocimos la historia por las mismas fuentes. Claro. Por las mismas fuentes. Pero los escritores más viejos no igual nota al pie, yo creo que el taller de Escarmeta, donde están todos ustedes, da para otra obra. Sí, pero, o sea, era muy entretenido, pero no a este nivel. No, otra cosa. No a este nivel. Claro, sí, igual hay varios de los que estamos ahí que todavía estamos dando vuelta, digamos, claro. O sea, lo que habla de la persistencia de la gente. Pero claro, pero una historia que, de hecho, cuando nosotros iniciamos la obra, nuestro público era el de Las Terras 90, que en esa época era un teatro más bien para público joven. Sí. Entonces nosotros dábamos las primeras funciones y la gente como que no entendía los chistes.
porque no entendían el contexto. Claro. Entonces ahí nosotros... Hay gente que nació en los 80, digamos. Claro, seguramente tú tuviste alguna función, digamos, porque a partir de ese momento yo adquirí eso de que al principio yo hablo, Uh-huh. y como que doy un contexto, digo ya, esto está basado en una historia real, y digo los nombres de Carlos Prats y Orlando Letelier, que la gente joven es prácticamente la primera vez que lo escuchan, entonces después cuando en la obra se mencionan, se produce un efecto distinto a que si fueran personajes de ficción, como claro. parecía Uh-huh. como al principio. Eso también, evidentemente, que hay mucha más información sobre el tema. Piensa tú que cuando nosotros dimos la primera temporada, cuando estábamos a punto de estrenar y empezaron a salir las primeras notas en la prensa escrita, que en ese tiempo existía, así de antigua es la obra. Claro, había crítica teatral en los diarios. Había notas en los diarios. Había diarios. Claro, para empezar. Uno de los integrantes del taller, Carlos Iturra, que es un defensor hasta el día de hoy de Mariana Calleja, empezó a alegarle a Luciano Cruzcoque, que en esa época era ministro de Cultura, y también uno de los socios fundadores de las Tareas 90. y uno de los, claro, que él hubiera facilitado la sala, que él ya no tenía nada que ver con la sala porque era ministro obviamente, que hubiera facilitado la sala para que el comunismo internacional hiciera una propaganda en contra de Mariana Calleja. Era alucinante. Nosotros hicimos una especie de plan por si llegaba a ir Carlos Iturra, porque pensábamos que podía hacer algo. Igual hubiera sido gracioso. O sea, Totalmente como un gracioso. acto teatral. Totalmente gracioso. No se atrevió. No, claro, interesante. Ahora, ahí está. Bueno, antes que se me vaya el tiempo, recordarles entonces que el taller está de regreso en el GAM, con funciones miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, desde 7 al 11 de mayo. Yo estoy tan emocionada de que hayas podido venir, Marcelo, a hablarnos del taller. Y con un elenco fabuloso, ya lo decía, Nona Fernández, la dramaturgia, y también protagónica, Carmina Riego, Francisca Márquez, Nancy Gómez, Francisco Medina, Juan Pablo Fuentes, pura gente fabulosa. Nicolás Jofre en el diseño, dirige la Catadevia en el diseño. La Catadevia también, Marcelo Leonard, que nos acompaña hoy día en la dirección. Y solo para cerrar, vienen de presentar la Novalle. Sí. Y entonces pensaba también como en este público, entre comillas, nuevo, ¿no? Que quizás tiene más información sobre Mariana Callejas, pero está tensionado. O sea, hace 13 años atrás, yo creo que la historia que teníamos respecto a lo que había pasado durante la dictadura, pensábamos que tenía menos fisuras. Hoy día está bastante tensionada incluso, o sea, es como hay muchas cosas que nosotros, o sea, que están en los informes de derechos humanos, que son súper claras y que hoy día están siendo cuestionadas por ciertas voces, ¿cierto? Sí. Candidatos a la presidencia, ni más ni menos. Entonces me imagino que también la obra y adquiere un ejercicio ya no solamente artístico, sino de denuncia, que es algo que a ustedes como La Pieza Oscura siempre les interesa, pero en un contexto nuevo. Claro, lo que pasa es que primero el teatro tiene la virtud y el defecto, entre comillas, que uno tiene que ir para verlo. O sea, nosotros esta obra no la podemos hacer para los negacionistas, porque los negacionistas probablemente no irían a verla. Claro. Pero sí hacemos un acto que yo siempre digo cuando hacemos este tipo de obras, que hacemos un acto de comunión. O sea, es como lo hacían los griegos, como lo hacían los primeros cristianos, nosotros vamos a contar nuestra historia y levantamos esta fiesta, que en este caso es una fiesta bien dionisiaca. A nosotros al principio se nos criticó un poco por tomar... Esto es una comedia negrísima. Sí. Uno termina muy abatido de alguna manera, pero después de haber pasado por... y yo creo que es el cambio de tono lo que a uno lo golpea. Al interior de la obra, digamos. Claro, pero hay momentos de risa muy efusiva. Sí. Muy efusiva. Y esa yo creo que es lo más subversivo que podemos hacer. Bueno, el taller entonces, ya lo saben, solo 5 funciones a partir de mañana y hasta el domingo en el GAM. Pueden conseguir las entradas ahí mismo en gam.cl. Y tengo un libro para ti, especialmente escogido para ti, de parte de nuestros amigos y amigas de Planeta, que nos mandaron libritos para todos nuestros invitados y invitadas. Cómo empieza una guerra civil y cómo evitar que ocurra, de Barbara Walters, el libro del año según The Sunday Times. Mira. Así que se lo entregamos a Marcelo Leonard y le agradecemos que haya venido a Radio Unidad. Gracias, Marcelo. Muchas gracias y felicitaciones por esta nueva radio, una larga vida para ella. Gracias. Nosotros vamos a la música, a la pausa y regresamos.